se chocan y yo vi el accidente. Llega la policía y en vez de llevarle preso al culpable del accidente, al que está en la esquina viendo se lo llevan preso. ¿Y por qué? A ver, pero no, es que usted vio el accidente. Sí, yo vi el accidente, pero yo no soy el que estuve conduciendo esos vehículos. Estos dos señores ahí tienen que investigarles a ver cuál es el que tuvo la culpa. Vean las cámaras de seguridad. También a los de las cámaras tienen que llevarlos presos, los que están mirando. Entonces sería absurdo, ¿no es cierto? Bueno, lo mismo pasa con Dios. Dios presencia todo. Mire, acá se chocaron, acá pasó esto. Y ahora echarle la culpa a Dios de lo que los otros hicieron. Muy estimados amigos, Salve María. Bienvenidos al podcast de los Caballeros de la Virgen. En esta ocasión hemos preparado un tema muy interesante, siempre actual, y que algunas personas siempre han querido saber más detalles sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta ocasión tenemos como invitado muy especial al Padre Mauricio Galarza. Bienvenido, Padre. Un gusto saludarles. Vamos a pedir a la Santísima Virgen que nos dé gracias para poder profundizar este gran misterio, el misterio de la redención, ¿no? Si le parece, hermano Marcelo, recemos un Ave María. Por favor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Nuestra Señora de los Dolores, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Santos ángeles custodios, rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Mauricio, siempre es una inquietud para cada creyente el hecho de pensar por qué nuestro Señor Jesucristo eligió esa forma para redimirnos. Sí, siempre es un misterio, ¿no? Porque según muchos autores, bastaba la sangre que Jesús derramó cuando fue circuncidado, que era la antigua costumbre que tenían los judíos, que era parte de la ley mosaica, de poder, digamos, ser como que bautizados, como que tenía ya el niño ciudadanía religiosa dentro del pueblo, y le hacían un corte a través del cual, derramando su sangre, ahí ya quedaba como que oficialmente consagrado, ¿no? Para la fe israelita de aquel entonces, el pueblo elegido, ¿no? Claro, porque esto fue un pedido de Dios a Moisés cuando le dijo, quiero que me consagres a todo primogénito. Pues había toda una serie de rituales. Pero bueno, esa gotita de sangre que derramó nuestro Señor, o las gotas de sangre de esa herida, bastaban para redimir el género humano. Una gota de sangre de Él es suficiente para redimir infinitos mundos que existieran igual que el nuestro, ¿no? Porque Jesús, siendo la segunda persona de la Santísima Trinidad, todo en Él era divino, humano y divino, dos cosas, era naturaleza humana y divina. Pero esa sangre era sangre divina, es un misterio, ¿no? Bastaba eso para redimirnos. Ahora, ¿por qué Él dio toda su sangre? Pues ahí son hipótesis, y aquí vamos a lo que se llama el testamento del amor, que esta frase se le conoce a la víspera de la pasión de Él. Hablemos del Jueves Santo, cuando tuvo la última cena con sus discípulos. Cuando sale Judas, cuando nuestro Señor le dice lo que tienes que hacer, hazlo ya. Nadie sospechaba que Judas en ese momento iba a venderlo a su maestro por 30 monedas. Y nuestro Señor sí sabía. Él se queda con los 11 en ese momento, el número 12 se va, y ahí les empieza a decir cómo Él tenía que dar su vida por todos, cómo Él tenía que despedirse, cómo Él tenía que sacrificarse. En fin, es el testamento del amor que le llaman en la parte del diálogo posterior a la cena. Y todos los discípulos quedan tristes porque se dan cuenta que Él se estaba despidiendo. Y era así mismo. Si bien es cierto que ese día, el Jueves Santo, era un día de gozo, era el festejo de la Pascua. Claro. Y ciertamente nuestro Señor los trató con mucho afecto al extremo. ¿Con qué bondad les trató? Los miró. Y ahí se puede deducir que el amor fue tal que Él quiso derramar toda la sangre. Es todo un misterio, porque podría Él habernos redimido de otra manera, ¿no? Sea por las gotas de sangre de la circuncisión, sea por miles y miles, millones de maneras que Él podría haber ideado. Pero incluso el gesto, Padre Mauricio, del lavatorio de los pies, el hecho de nuestro Señor haber tomado esa iniciativa de arrodillarse, mojar los pies. Humillarse de esa manera. ¿Cree usted que eso bastaba? Ese gesto de humillación. Claro. Podría Él haber, en su infinita sabiduría, dispuesto eso, ¿no? Pero, como decía Monseñor John Cla, nuestro fundador, que delante del horizonte
de las posibilidades de redimirnos que Dios podría haber escogido, escogió esta. Entonces, para Dios, Él lo que escoge, siempre escoge lo mejor. Aunque a nosotros humanos nos parezca absurdo o nos parezca sin razón o contra la razón. Y ahí vamos a poner un paréntesis que fue el pecado de Lutero, ¿no? Lutero, cuando veía estos misterios, quería encontrar respuestas, pero no quería encontrar respuestas en la sabiduría de la Iglesia, que para aquel entonces ya tenía 15 siglos. Él quería encontrar las respuestas en su cabeza. Y ese fue uno de los grandes errores de él. Pensar que él, en el fondo, él es Dios. Lutero se creía Dios. Al punto de que él decía, mi doctrina, la doctrina de Dios es lo mismo. Equiparaba, ¿no? Exactamente, él estaba igual que Dios, ¿no? Entonces era una especie de nuevo Mesías. Y él, cuando analizaba estos misterios, no encontraba respuestas en su diminuta cabeza de hormiga. Y él decía, no, entonces Dios, frases textuales de él, insultaba a Dios, blasfemaba a Dios. Pues ¿cómo Dios va a permitir que Abraham vaya a matar a su único hijo, Isaac? Entonces es Dios, disculpe, es la palabra que él usaba, blasfema. Dios es un estúpido, decía. Porque en la estúpida cabeza de él no encontraba razones por las cuales Dios disponía de esta manera. Entonces la redención también. En la redención, pues, muchos se cuestionarán, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, yo lo que debo hacer es lo siguiente, es lo que es la base de la filosofía escolástica, que fue aquella escuela de pensamiento religioso, teológico, de teología de la Edad Media, que tenía esta base, que aquello que yo no entiendo y no comprendo que Dios hizo, yo tengo que darle las razones a Dios y buscarle las razones para darle la razón a Dios. Por lo tanto, uno tendría que suspender el juicio particular. Claro. Si uno no entiende, decir, bueno, Dios es la sabiduría, Él sabe por qué hace las cosas. Claro, porque hay una explicación, por ejemplo, de la corona de espinas. Bueno, Él podría haber, dentro del misterio de la redención, obviado la corona de espinas. Pero ¿qué significaba la corona de espinas? Había todo un simbolismo y algo que Dios quería transmitir a la humanidad entera hasta el fin. Podemos hablar, la cabeza, para muchos el cerebro, es más importante que el corazón mismo, porque desde el cerebro se comanda todo el organismo y en el cerebro está, se puede decir, la sabiduría, que es el aspecto más alto de las virtudes o dones que puede un hombre recibir en esta tierra, que es la sabiduría. La sabiduría es el don más grande que el Espíritu Santo le puede dar a una criatura humana en esta tierra. Entonces, esa sabiduría como que fue torturada, la sabiduría divina, mostrando el odio que el demonio tiene a esa sabiduría. Se puede decir, hay muchos simbolismos. Entonces, cada vez que uno ve un misterio de la pasión, cómo fue clavado en sus manos, todo tiene un simbolismo, todo tiene un porqué. Los episodios de la vida de nuestro Señor, Padre Mauricio, usted se recuerda muy bien. Nuestro Señor fue a los pocos manifestando toda su doctrina, de tal manera que cuando ya estaba cercana a la pasión, Él ya teológicamente demuestra, aquí está el Hijo de Dios, mi Padre, y Él ya se muestra por entero. Así es. Y eso determinó justamente el odio, después los milagros, haber resucitado a Lázaro. Eso realmente fue el auge ya para estos fariseos y todos los que estaban conspirando. Claro, fue uno de los colmos, ¿no? Porque bueno, hubo varios momentos, episodios en que los colmaban los fariseos, a estos asesinos deicidas, ¿no? Porque deicidas significa los que mataron a Dios. Y ellos, los deicidas, no soportaban que la resurrección de Lázaro es uno de los aspectos. Pero aquí recuerdo una afirmación que escuché del doctor Plinio Correa de Oliveira, que realmente me impactó porque él decía, ¿por qué mataron a nuestro Jesucristo? Bueno, y las respuestas, bueno, es porque nos redimió, porque Él quiso dar toda su sangre. Bueno, está bien, son respuestas válidas y que no vamos a cuestionarlas de ninguna manera. Pero había un aspecto también que no se comenta, que es que el doctor Plinio decía, ¿por qué lo mataron a Él? Porque ya no aguantaban tanta belleza, ya no aguantaban tantas maravillas. Y eso es algo curioso. El hombre, cuando gusta de algo bueno, maravilloso, algo que es de Dios, hay un cierto cansancio. La persona como que se quiere una pausa, ¿no? Entonces, por ejemplo, la persona reza todos los días, ya está acostumbrada a rezar el rosario. Entonces llega un momento que la persona siente un cansancio, ¿sí? Y esos momentos son peligrosos, ¿no? Porque hay que saber actuar en esos momentos. Y cuando se presentan cosas maravillosas, cosas hermosas, hay a veces un cansancio. Es increíble esto, porque el alma del hombre es compleja. Hay un caso, por ejemplo, de un hecho que ocurrió en la Edad Media que contaba el doctor Plinio, de un monje
un joven que entró para ser monje y él se maravillaba con todo, con las cosas más mínimas. Y a él le dieron el encargo de ser portero. Tenía las llaves del monasterio y todo eso, ¿no? Entonces él entraba a los lugares del monasterio donde él quería, pero hubo un momento que todas esas maravillas que se le presentaban a sus ojos, de repente él se cansó y ya no le sentía gusto eso, ¿no? Y bueno, hay toda una historia ahí que no vamos a concluir, pero hay un cansancio de las cosas bonitas, de las cosas hermosas. Y ahí es que el demonio actúa cuando hay ese cansancio, él penetra. Entonces nosotros debemos ser vigilantes y saber cómo no perder esa visión hermosa de las cosas. Pero con nuestro Señor, los que le circundaban se hastiaron de esa maravilla. Ya no soportaban tanta belleza. Ese hecho magnífico, de los tantos hechos de nuestro Señor, porque todo lo que Él hizo fue con grandeza, con una superioridad, el propio Hijo de Dios. Uh-huh. Cuando nuestro Señor se inclina y comienza a escribir en el piso. Uh-huh. Ya quisiéramos tener un recuerdo de eso donde Él escribió. Claro. La única ocasión que se registra que nuestro Señor haya escrito en el piso, y es en el momento que todos quieren acusar. Le habían hecho una trampa, ¿no? De agarrar a esa mujer en adulterio. Claro. Comentaba Monseñor John, dijo, bueno, ¿y dónde estaba el cómplice? ¿Por qué solo agarraron a la mujer? Claro. Los dos deberían haber sido apedreados, no solo una. Exactamente, la ley decía eso, lapidación para los dos. Y nuestro Señor no responde nada, le dicen, ¿qué opinas, maestro? Uh-huh. La ley dice que esta mujer debe morir a pedradas. Nuestro Señor no responde y le vuelven a preguntar. No responde y se inclina y comienza a escribir. ¿Qué escribió ahí, Padre Mauricio? ¿Qué se imagina usted que nuestro Señor pudo haber escrito? Bueno, el doctor Plinio ya comentó eso algunas veces, que me recuerde. Primero que el doctor Plinio decía que a nuestro Señor le pusieron contra la espada y la pared porque la ley de Moisés mandaba apedrearle. Pero como los judíos estaban bajo el imperio romano, ellos tenían que obedecer las leyes del imperio. Y si nuestro Señor decía, no la apedreen, porque solo los romanos tenían el derecho de matar a alguien, los judíos no. Entonces, si nuestro Señor decía, no la maten, estaba atribuyendo Él estaba interviniendo en las leyes, tanto judías como romanas, ¿no? Los romanos, ellos tenían esta prerrogativa, pero si nuestro Señor cumplía con la ley de Moisés y pedía que le apedrearan, que era lo lógico, ahí los judíos le iban a acusar de que estaba contra el imperio romano. Pero si Él decía, no, hay que perdonarle, claro, porque los romanos son los únicos que tienen el derecho. Ahí los judíos iban a decir, ahí está, tú estás en contra de la ley de Moisés, que es lo que siempre hemos denunciado. Tú has traicionado a la ley. Entonces lo iban a calumniar, como era la profesión de ellos. La profesión de los fariseos, entre otras cosas, era calumniar. Lo iban a calumniar a nuestro Señor y ahí iban a adelantar su muerte, ¿no? Entonces él estaba contra la espada y la pared. Si decía una cosa, estás a favor de los romanos. Si decía la otra, tú estás contra la ley de Moisés, ¿no? Entonces, pero nuestro Señor cuando escribe, pues el otro Plinio decía, primero que no les dijo nada a ellos. Todo indica que él escribió, decía el otro Plinio, los nombres de cada uno de los que estaban ahí acusando a la adúltera, y él ponía los pecados de cada individuo, que solo él sabía que habían cometido esos, y muchos de ellos adúlteros. Y claro, por eso es que lentamente comienzan a retirarse, por lo tanto nuestro Señor seguía escribiendo. Así es. Dice la Escritura, se empiezan a retirar desde los más viejos. Claro, nuestro Señor cuando Él escribe, primero les dice, ¿no? A ver, el que no ha cometido pecado, que lance la primera piedra. Y hasta eso ya todos habían leído lo que le tocaba a cada uno y calladitos se fueron. La actitud del fariseo. El fariseo habla, acusa, y el tipo es el más bandido, el más sinvergüenza que los que está acusando. Claro, por eso es que nuestro Señor tuvo una salida divina. Y ahí es que nuestro Señor, ¿qué pasa? Que Él no venía, Él dijo ya, a abolir la ley. Él venía a darle perfección a la ley, plenitud a la ley. Si bien es cierto, la ley mandaba apedrearle, pero nuestro Señor venía a mejorar, a perfeccionar esa ley y le perdona porque estaba arrepentida. Y no la apedrea porque ya venía nuestro Señor a mejorar este aspecto, entre otros. Estaba arrepentida y ese es el punto. Nuestro Señor no era connivente con el pecado. A tal punto que le dice a la mujer, dice, mujer, yo tampoco te condeno, anda y no vuelvas a pecar. Es el punto. Y eso es la base, lo más importante del sacramento de la reconciliación, de la penitencia, es el propósito de enmienda. Así es. Y aquí entramos en un punto, porque son aspectos que queremos ver de la pasión. No vamos a ver un lado cronológico, sino aspectos que tal vez nosotros no conocemos como católicos. Aquella afirmación que hace nuestro Señor, que tiene que ver con la adúltera, en la cruz nuestro Señor dice en latín,
sitio, que quiere decir tengo sed. En ese momento, uno de los verdugos le acerca una esponja empapada de hiel y vinagre, ¿no? Para mojarle los labios, imagínense. Pero no era sed Física, la que nuestro Señor padecía. que sí sentía esa sed, sí sentía, sí estaba sintiendo esa sed. Pues no había comido nada desde el día que lo tomaron Así prisionero, no le dieron agua, no le dieron alimento, bocado alguno. Y después, cuando uno echa mucha sangre, esto produce también en la persona mucha sed. Entonces él sí estaba con sed, pero si nos quedamos solo en la sed física, estamos viendo un lado apenas, digamos así, secundario de esa frase. Porque cuando nuestro Señor dijo sitio, y esto lo comenta el doctor Primo Soyoncla, y otros autores, o sea, basado en autores también clásicos, él tenía sed de almas, tenía sed de perdonar, tenía sed de que los hombres se conviertan. Entonces, en este episodio de la adúltera, ahí se ve la sed que él tenía de esta alma. Estaba sedienta de la conversión de esta mujer. ¿Y cómo eso tiene relación también, Padre Mauricio, con la samaritana? Claro. Cuando esta mujer fue a sacar agua del pozo y nuestro Señor le dice, mujer, dame de beber. Claro. No era tanto el agua. Así es. Y cuentan, Padre Mauricio, que ese pozo de Jacob, famoso del que hace mención la samaritana, donde iba a sacar el agua, era un agua que tenía un tanto gusto de sal y la gente tomaba y tenía más sed. Interesante. Pero nuestro Señor se refería a eso, como usted bien dice, Padre Mauricio, sed del alma de ella, de la conversión. Así es. Por eso es que nosotros tenemos que tener este principio de que lo que nuestro Señor hace así de modo humano, la multiplicación de los panes, por ejemplo, tiene un aspecto superior, un aspecto espiritual. ¿Sí? ¿Por qué nuestro Señor se dejó, por ejemplo, flagelar? En la Sábana Santa de Turín, pues los estudios con los aparatos más sofisticados verifican que este hombre de la Sábana Santa fue horriblemente flagelado. ¿Por qué la flagelación? O sea, yo tengo que ir más allá. O sea, bueno, ya lo torturaron de esa manera entre muchas otras torturas. Pero, ¿qué significa sufrir en la carne? Ahí nuestro Señor nos hablaba de cómo debemos mortificar también. Es un aspecto, ¿no? Mortificar también la carne. Es lo que la iglesia nos pide en la Cuaresma. Es ayuno, abstinencia. Es decir, la carne, o sea, hablando carne material aquí, tiene que ser también de alguna manera, comillas, flagelada para que el alma se beneficie. Y eso es lo que la iglesia siempre nos dice en la época de la Cuaresma, que para que podamos tener un alma mucho más dispuesta a las cosas de bien, la carne tiene que ser sujeta, tiene que ser mortificada, es la palabra. Por eso la frase de nuestro Señor, el espíritu está pronto, pero la carne es débil. La carne es débil. Entonces hay un aspecto necesario para nuestra santificación de mortificar esta carne. Por ejemplo, puede ser el sueño. Pues yo voy a ofrecer un poquito menos de sueño para poder ofrecer por tal gracia, por tal intención que estoy pidiendo, etc. Yo voy a comer tal cosa, tal otra no voy a comer para ofrecer a Dios. Y así la carne es mortificada. Entonces en la flagelación se puede ver uno de los muchos aspectos del por qué Él nos dio ese ejemplo al ser torturado de esa manera. Si nos quedamos solo en el lado científico, que claro que es impactante, vale la pena saberlo. ¿Cuántos azotes recibió? ¿Cómo fue que, según cuentan algunos especialistas, el látigo que usaron, al parecer eran dos verdugos que le flagelaron, atado a una columna pequeñita, ¿no? Sujeto con una cadena en los brazos, inclinado? Decía que ese instrumento de flagelación era conocido entre los romanos como flagrum, y que eran un mango, ¿no? Que eran una base para varias cuerditas de cuero, ¿no? Múltiples cuerdas de cuero, y que al final terminaban en unos aceros, en unos plomos de metal, que tenían unas bolitas, ¿no? Pero que estas bolitas eran hechas de tal manera que tenían como una concavidad, como unos dientes, ¿sí? Que al impactar en el cuerpo del reo, esas pequeñas dentaduras, digamos así, de estas bolitas, arrancaban pedacitos de piel, arrancaban pedacitos de carne. Entonces, a cada flagelación, ¿no? Que eran varios plomos, varias bolitas de plomo que impactaban en el cuerpo, iban arrancando pedacitos de carne. Entonces era un regadero de sangre impresionante. Bueno, este aspecto vale la pena conocer. Claro, fue una tortura como nadie más jamás sufrió en la vida. Pero tengo que ir más allá. Bueno, ¿qué es lo que nuestro Señor me quiso dar en este mensaje? ¿Por qué, por ejemplo, a él le jalaron la barba? Que en la época
en un altercado entre dos personas, varones sobre todo, el jalarle la barba era la mayor ofensa que se le podía hacer a otra persona. O sea, después de jalarse la barba, después era muerte de uno de los dos contendores, porque era el mayor insulto, la mayor afrenta que se le podía hacer a alguien, jalarle la barba. En nuestros días, de país a país, cambian a veces, ¿no? A veces hay lugares donde la mayor ofensa es, no sé, no saludar al otro, por decir algo. Y en ese lugar, pues es algo que no se perdona, que eso es ya enemistad hasta la muerte. Bueno, este hecho de jalarle la barba fue el ejemplo que él nos daba para aguantar todas las humillaciones. Es decir, nosotros que tenemos ese amor propio que está siempre ahí encendido, que nos duele que nos digan las verdades. A veces recibimos humillaciones injustas, o muchas veces. Y mi deseo es de vengarme, de tener la revancha. Yo no puedo perder. O sea, si este me hizo esta, yo tengo que estar por encima. Si él me dio 10, yo le doy 20. Entonces ese deseo de arrasar al otro, nuestro Señor se dejó jalar la barba y él se mantuvo como un cordero. Entonces, de ese hecho histórico, ¿qué se dio? Yo puedo sacar un hecho para mis días, un hecho, una enseñanza espiritual. Claro, por eso nuestro Señor les va a decir a los apóstoles, no pase entre ustedes eso que hacen los paganos, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Y bueno, ¿cuántas veces nosotros nos quejamos de nuestras situaciones adversas? Problema con el esposo, problema con la esposa, problema con la suegra, con los hijos. A veces uno se crea inclusive como que es una víctima que nadie nunca más en la vida ni en la historia ha sufrido como yo he sufrido. No es así, no es así. Los sufrimientos que nosotros recibimos son nada. Y a todo momento estamos acusando a los otros y estamos... entonces, ¿qué pasa? Que la actitud de nuestro Señor en ese momento es ejemplo para nosotros. Si usted no reaccione, ofrezca, resígnese, que Dios le va a premiar. Y el premio, fíjese, que nuestro Señor le da a una persona que ofrece eso. Hablemos de estas humillaciones. Paz de alma. Una paz de alma que eso no lo compra ningún dinero. La prueba de esto también, Padre Mauricio, es la actitud de nuestro Señor en el huerto de los olivos. Cuando San Pedro saca su espada y efectivamente hirió al siervo del sumo sacerdote, a Malco, cortándole la oreja. Claro. Pero nuestro Señor le dice a San Pedro, dice, guarda tu espada, Pedro, porque no es la hora. No sabes que yo podría pedirle a mi Padre que mande una legión de ángeles. Por lo tanto, nuestro Señor deja claro, o sea, que Él tendría todas las condiciones de enfrentar a esa tropa que lo iba a tomar prisionero, pero las cosas, los designios de Dios ya estaban marcados. Claro. Nuestros Señor dicen con frecuencia que tenían que cumplirse las Escrituras, ¿no? Esto es un misterio, ¿no? Porque algunos dicen, bueno, si Él ya sabía que venía eso, entonces Él quiso eso. Y ahí es que viene la mala interpretación. Entonces, un tema muy profundo, de que en el fondo Judas sabe que él no fue tan malo. Porque él cumplió lo que Dios tenía en mente. Entonces, fue un instrumento para que se diera la pasión. Así es. Entonces, ¿por qué cargarle todas las acusaciones a Judas si él más bien contribuyó en la redención? Porque sin esa traición no hubiera venido la pasión que él mismo quería. ¿Sí me entiende? Entonces, aquí vamos a esclarecer un poco este tema, este punto. Con un ejemplo, Monseñor John Clare decía que, recuerdo en alguna reunión que él comentó, para estas personas que como que dicen, no, Dios, Él quiso todo esto y como que Él es el culpable de todo. Sí, a veces las personas dicen, no, que le permite el hambre, permite el smog, permite los desastres, las guerras, o Él quiere, la palabra, Él quiere esto porque Él... Entonces, Monseñor Clare colocaba un ejemplo muy interesante. Él decía que, primero que Dios nos creó libres. Cada uno escoge el bien o el mal. Cada uno sabe forjar su destino. Dios no creó robots, no creó seres que tienen un chip para que actúen, no. Ya están programados y tienen que hacer lo que Él dispone. Cada uno está programado, entonces allá íbamos a hacer todo el juego de todos estos seres humanos y que ellos, según lo que yo designé en el chip, ahí tienen que hacer, ¿no es así? El hombre es libre, totalmente libre. Cada uno escoge. Yo quiero mejorar, quiero empeorar. Quiero ser malo, quiero ser bueno. Cada uno elige. A mí nadie me está en mi interior obligando a escoger a que yo soy el que escojo. Bueno, ahora bien, cuando Monseñor colocó este ejemplo, me parece interesante que se aplica a lo de Judas. Decía, si uno está, por ejemplo, en una esquina de una calle, una avenida, y de repente un accidente y ¡pah! 2 automóviles se chocan y yo vi el accidente. Bueno, está ahí. De repente
Salen las personas medio malheridas, no sé. Bueno, llega la policía y en vez de llevarle preso al culpable del accidente o tomarle sus datos, qué sé yo, al que está en la esquina viendo se lo llevan preso. ¿Y por qué? A ver, pero no, es que usted vio el accidente. Sí, yo vi el accidente, pero yo no soy el que estuve conduciendo esos vehículos. Estos dos señores ahí tienen que investigarles a ver cuál es el que tuvo la culpa. Vean las cámaras de seguridad. También a los de las cámaras tienen que llevarlos presos, los que están mirando. Entonces sería absurdo, ¿no es cierto? Bueno, lo mismo pasa con Dios. Dios presencia todo. Mire, acá se chocaron, acá pasó esto. Y ahora echarle la culpa a Dios de lo que los otros hicieron. Entonces lo mismo pasa con Judas. Judas traiciona. ¿Y qué? Vamos a decir que Dios quiso eso. En el chip de Judas ya estaba puesto. Es un misterio. Porque Dios ya sabía que eso iba a acontecer. Pero Él no mueve a sus criaturas, no las obliga. Y hasta el último momento le dice en el Huerto de los Olivos, Judas, con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Exactamente. Es el último esfuerzo de nuestro Señor para hacerlo recapacitar, pero Él no quiso. Estaba su corazón totalmente endurecido. Así es, y murió suicidado, murió desesperado, ¿no? Hay autores que dicen que lo defienden, ¿no? Y que dicen que Él se salvó también, ¿no? Que Él está en el cielo. Dios quiera que haya sido así. Dios quiera que haya sido así. Pero en la Escritura no muestra en la muerte de Él ninguna señal de que Él se haya arrepentido por haber hecho lo que hizo con Dios. Y digamos así, seamos más claros. Sí se arrepintió, está arrepentido. Pero Él, en vez de procurar el perdón de Dios, Él quiso resolver por sí mismo su problema y se mató. Y ahí pecó. Pecando de suicidio, Él está atentando contra el quinto mandamiento de la ley de Dios. O sea, todos los elementos de la muerte de Él no son buenos, no son santos. Ese arrepentimiento, sí, que dice la Escritura, pero no le llevó a ir, por ejemplo, decía el otro niño, ante Nuestra Señora, porque ya Jesús, nuestro Señor, estaba preso, estaba siendo condenado, no podía hacer nada. Pero si Él hubiera ido donde Nuestra Señora y le hubiera pedido perdón, la Santísima Virgen le hubiera perdonado. Otro personaje, Padre Mauricio, dentro de los episodios de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, el juicio con Poncio Pilatos. Ajá. Él tuvo todas las condiciones. Incluso dice la Escritura que la esposa tuvo un sueño. Le dijo, no te metas con ese justo porque he sido atormentada en sueños. Uh-huh. ¿Qué le parece a usted, Padre Mauricio, la actitud de él? ¿Tenía todos los elementos? Bueno, aquí vamos a entrar en un punto que esto es para toda la historia. Todo lo que pasó en la redención, en el misterio de la pasión, es una lección para toda la historia. Tenemos un puñado de buenos, cobardes, y que huyen cuando nuestro Señor es preso. Una madre que está llorando por su hijo porque ya no puede hacer nada ella. Es la única que se mantiene fiel junto a nuestro Señor. El apóstol tan querido San Juan sale corriendo en el Huerto de los Olivos. Y tenemos acá los malos que quieren aniquilar al bien. Y aquí es interesante apreciar esto. Entre el bien y el mal hay una lucha de aniquilación. Aniquilar es no dejar nada. Si el bien desmaya, el mal lo aniquila. Eso es una constante. No nos engañemos. Entre el bien y el mal no existen diálogos y acuerdos. Algo dispuesto por Dios, pues enemistades pondré entre la raza de la mujer y la raza de la serpiente. Así es. En el Génesis está. Esa enemistad la colocó Dios, colocada por Dios. Así que no puede haber una convivencia entre el bien y el mal, ¿sí? Y cuando el bien, por ingenuidad, por tonticia, se pone a hacer alianzas con el mal, siempre el mal sale ganando. Siempre. No existe un episodio de la historia, uno solo, en que cuando el bien pacta con el mal sale ganando. No existe eso. Siempre el mal, después del acuerdo, de la sonrisa, del abrazo, ya cuando el bueno se da la vuelta, le clava el puñal en la espalda. Siempre es así. Así que no hay... Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la actitud de Pilatos? Él fue el término medio. Fue el que se puso... a conciliar. De equilibrado, ¿no? Que en fin, quería a Jesús, que sí. Entonces dice la Escritura que Él lo quería salvar. Quería. Y aquí vamos a sacar a colación aquí una frase popular, digamos dentro de cierto ambiente espiritual, que dice que el infierno está lleno de gente de buenas intenciones. Quiso, deseó, no lo hizo. Quiso, deseó, qué pena. O sea, que tuvo buenas intenciones, pero no lo hizo. Entonces, Pilatos es el centrista, es el tibio, es el término medio, que no existe entre el bien y el mal. Pero el papel del centrista, ¿cuál es? Ayudar al mal,
Y eso es lo que hizo Pilatos. Por lo tanto, él miró con indiferencia al bien y con simpatía al mal. Así es. Y después, la actitud del centrista, del tibio, del mediocre, hace sufrir más al bueno. ¿Por qué? Porque cuando Pilato, atemorizado por el populacho judío que lo quería denunciar al César, de que estaba traicionándolo, por miedo de perder el cargo, decía el doctor Plinio, lo manda a flagelar a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque decía, no, ya cuando lo vean flagelado, ahí sí ya van a parar y yo no lo mato, no lo va a mandar a matar. Y le hizo sufrir el doble. Porque si él hubiera dicho, ya, llévenselo y mátenlo, listo, no lo hubieran flagelado y no lo hubieran coronado de espinas y todas las barbaridades que hubo ahí. Entonces el tibio, cuando toma la actitud de tratar de conciliar, le hace sufrir más al bueno. Y así fue lo que pasó. Si él hubiera dicho, ya, llévenselo, listo, se ahorraba toda esta flagelación, etc. Y lo mataban directo. Ahí hubiera sufrido menos. Pero el tibio siempre hace sufrir más al bien y siempre favorece al mal. El tibio nunca acaba favoreciendo o dándole triunfo al bueno. Siempre acaba favoreciéndole al malo. Ojo ahí, cuando ustedes se encuentran en ciertos ambientes, esas personas que quieren conciliar las cosas buenas y malas, ahí tenemos un Judas, un traidor. Pilatos hizo el papel de Judas también ahí. Él traicionó. Él tenía todas las atribuciones para soltar a nuestro Señor, hasta el punto que le pregunta, ¿cómo es que hace eso de preguntarle al pueblo si quieren que soltar a Barrabás? O sea, poner a un delincuente, a un asesino junto a nuestro Señor a la par de él. Claro. Era una humillación. Una injuria. Claro. Ese Barrabás era un demonio. Incluso este Barrabás había matado a alguno de los familiares de la gente que estaba gritando contra nuestro Señor. Claro. Y aquí es interesante este episodio, también que tal vez muchos no conocen, pero algunos autores comentan, es que ¿por qué populacho judío que el domingo anterior, 4 días antes, 5 días antes, había recibido a nuestro Señor en el Domingo de Ramos, que se conoce, ovacionándolo en su entrada a Jerusalén, y le colocaban los mantos en el piso? Entra aquí Hosana, el hijo de David, con palmas. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana, etcétera, etcétera. Y esos mismos, 5 días después, estaban pidiendo la muerte. ¿Por qué? Esto es un comentario muy interesante que tenía el doctor Plinio Correa de Oliveira. Él decía que toda esta gente que tramó la muerte de nuestro Señor, ya años atrás, ya estaban maquinando cómo matarlo. Entonces ellos tenían una especie de maquinaria de gente organizada para esparcir las calumnias contra él. Y así se tiene una cierta validez el comentario de Voltaire, ¿no? Voltaire, padre de la Revolución Francesa, digno padre de la Revolución Francesa, que decía, mientan que algo ha de quedar. Cuando yo quiero destruir a un bueno, y es auténticamente bueno, sé que es bueno, con sus defectos, de lo que se quiera, pero ¿cómo lo destruyo? Calumniando. Me fabrico las calumnias, ¿no? Salvajes, fantásticas. Y eso es lo que en este periodo entre Domingo de Ramos y Viernes hicieron los judíos, los fariseos. Fueron fabricando una cantidad de calumnias monstruosas y el pueblo en 4 o 5 días cambió de opinión. Y ahí estaban gritándole, crucifícale. Y también no se descarta, algunos autores hablan, de que en el momento en que el populacho estaba reunido frente al pretorio donde Poncio Pilatos para pedir la muerte, algunos ahí estaban pasando dinero para que griten que lo maten, ¿no? Pero junto a eso, y como un factor muy importante, Padre Mauricio, ciertamente que había una infestación demoníaca en ese momento. Exacto. Porque no se entiende. Gente que vio, que curó al ciego, al paralítico, que vio la multiplicación de los panes, de los peces, la pesca milagrosa, las prédicas de él, el porte de nuestro Señor. ¿Cómo es posible que esa gente, diciendo esto, cambió de un momento para el otro? Claro, increíble. Ana Catalina de Emmerich, si no estoy mal, otras personas así que han tenido visiones místicas sobre este aspecto, que somos libres de creer o no. Estos son autores que han sido muy catalogados dentro de las personas de buen espíritu en la iglesia durante siglos, pero que uno si no quiere creer, no cree, no hay ningún problema. Si no recuerdo mal, fue Ana Catalina de Emmerich, otra de las videntes, que decía que de entre los que pedían la muerte de nuestro Señor, estaban algunos que habían sido curados de esta manera, y también el joven rico del Evangelio, el que fue triste porque nuestro Señor le invitó a ser perfecto, ¿no? Le invitaba a la perfección y él no quiso. Y en el fondo le invitaba a ser apóstol. Es decir, el número de apóstoles no debería haber sido de 12, sino de 13. Y él rechazó. Estaba en medio del populacho pidiendo la muerte. Y algunos curados también por él. Algún paralítico, algún leproso, pidiendo la muerte de aquel que fue su benefactor. Y era una vocación muy alta, Padre Mauricio, porque usted recuerde el episodio del endemoniado en Gerasa. Ajá. Una vez que es curado,
cuando se dio el hecho de los cerdos, que los demonios se metieron en los cerdos, este hombre ya restablecido, ya vestido y todo, en sus cabales, le dice, maestro, quiero seguirte. Y le pide. Y nuestro Señor le dice no. Por lo tanto, esa vocación de ser un apóstol es una vocación muy alta. Muy y este joven rico rechazó. Se conformó simplemente con su ambiente, con sus negocios, ser considerado por los amigos, y rechazó al divino maestro. Tal cual. Y como usted decía, hermano Marcelo, esto no se entiende sin una presencia diabólica muy intensa en medio del pueblo. No sería raro que Anás, Caifás hayan estado poseídos por el demonio, pero eso es mínimo, digamos, ¿no? Lo mínimo que de la influencia maléfica en esta gente. Y otro también que, a mi modo de ver, quedó poseído fue Judas Iscariote, que ya en la cena estaba con el deseo de traicionar. Y comulgó de una manera sacrílega. Y comulgó en sacrilegio. Y ahí entró y dice la Escritura, y Satanás entró en él. O sea, Judas, cuando ya salió de la última cena, estaba poseído. Y después el Sanedrín, Padre Mauricio, un aspecto también que cabe aquí recalcar, es que en el momento que Poncio Pilato le hace estas preguntas, a su rey voy a crucificar. Y ellos afirman, no tenemos más otro rey que el César. O sea, en el fondo el Sanedrín decir que el César es la autoridad, el jefe de ellos. Era contradecir los dictados de ellos mismos. Exactamente, era casi una apostasía. Claro. Por lo tanto, en ese momento ellos perdieron ya la legitimidad. Total. Ellos dejaron de ser la autoridad religiosa. La fe verdadera, la religión verdadera. Y hablando de este tema también, es muy interesante, hay un padre francés del siglo XIX que se llama el padre Berthet, que él escribe una obra maravillosa que durante muchos años ha sido leída por un montón de gente. Él es un padre redentorista del siglo XIX. Es un libro que se llama Jesucristo, su vida, su pasión y su triunfo. Y escribe de manera magistral todo el proceso de la pasión, pero muy, muy bien narrado, muy bien ceñido a las Escrituras. Es realmente una obra maravillosa. Y él dice que los judíos que tanto le achacaban a nuestro Señor, de que él violaba el sábado. La ley de Moisés decía que ningún hombre podía ser juzgado tanto el sábado como el día anterior al sábado, o sea, el viernes. Las vísperas. Y a nuestro Señor lo toman en juicio, lo atrapan y le llevan al juicio en día viernes. Es decir, eso fue ilegal, fue un atentado contra el sábado de ellos. O sea, ese viernes y sábado hacía una sola cosa. No podían juzgarlo. Y después, que la propia ley de ellos decía que ningún hombre puede ser juzgado en la noche. Tenía que haber sido juzgado entre el sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde que ellos tenían. Pero ellos lo juzgan a la 1 o 2 de la mañana del día Viernes Santo, contradiciendo todas las leyes. Solo que después le quisieron dar un carácter oficial y le hicieron un otro juzgamiento, ahí sí después del sacrificio de la mañana, porque se daban cuenta que tenían que ellos que mostrarle algo como, pero ya él fue juzgado a 2 de la mañana, o sea, ya fue ilegal eso. Ellos deberían haber esperado hasta ese amanecer para hacer ese juicio. O sea, él fue juzgado 2 veces y las 2 veces condenado. Y claro, en la noche fue que le vendaron los ojos y compraron a estos 2 testigos falsos que fueron a decir que ha dicho que va a destruir el templo, que se hace llamar hijo de Dios. Uh-huh. Y bien comentan que vendaron los ojos porque no tenían el valor de mirarlo. La mirada de él. La inocencia, la integridad, la pureza de nuestro Señor. Es impresionante. Esa mirada nos hace recordar el episodio de San Pedro, ¿no? Que hablemos así, muchos autores comentan igual, que en este episodio después de la última cena, hubo 2 traidores, Judas y San Pedro. San Pedro le negó 3 veces, antes de que el gallo cante 2 veces. Y esa negación equivale a traición. Se lo traicionó. Solo que cuando nuestro Señor sale del palacio de los pontífices, que lo juzgaron infamemente 1 a 2 de la mañana, ahí es que nuestro Señor, que ya fue golpeado, humillado, escupido, etc., estaba ya desfigurado. Ahí es que él sale. San Pedro se dio cuenta que le había negado cuando el gallo cantó y mira a nuestro Señor con una mirada de miedo, porque ahora la que me va a hacer. Se cumplió lo que él me dijo y ahora sí que ya no tengo nada que ver con él. Cuando no, nuestro Señor dice que le miró con una mirada de ternura y compasión a San Pedro. Y ahí es que el hombre se derritió en llanto. Y hay una tradición muy antigua que dicen que San Pedro no solo lloró en ese momento,
sino que lloró toda su vida esa traición y que derramó tantas lágrimas, que en el rostro de él se figuraban como unos cauces de las lágrimas Los surcos, que caían, así como de surcos. tanta lágrima que cayó. Como que en él se figuraban dos sombras por donde caían las lágrimas continuamente. Pero se arrepintió. Entonces, el otro el otro arrepintió, pero desesperó. El otro se arrepintió y confió y fue perdonado, ¿no? Entonces, bueno, para ver un poco el sadismo, la locura, la barbaridad que hicieron contra nuestro Señor. Así que bueno, esto es, hermano Marcelo, pues lo que podemos comentarle. Nos hubiera gustado, Padre Mauricio, extendernos realmente porque Claro. hay tantos aspectos. Justamente quisimos tocar unos aspectos de la pasión como pinceladas, digamos, pero para profundizar en estos misterios y que esto nos mueva a la conversión, nos mueva al arrepentimiento. Es lo que deseamos, ¿no? Que estas exposiciones no sean cosas apenas informes técnicos o qué sé yo, sino que en realidad nos conmueva el fondo del alma, pidamos perdón de nuestras faltas y no desesperemos, no cometamos el error de Judas, ¿no? Pues bien, Padre Mauricio, un agrado realmente haber estado con nuestros amigos y les recordamos que pueden ver estos programas en Apple Podcast y en Spotify. También pueden encontrarlos y pedirle, Padre Mauricio, para la oración final. Claro que sí. Vamos entonces a rezar un Ave María agradeciendo a Nuestra Señora todas las gracias que hayamos recibido, ¿no? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. Nuestra Señora de los Dolores, Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. santos ángeles custodios. Rueguen por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María.